administración, cuando hablamos de eficiencia, cuando hablamos de gestión de recursos, lo hacemos en este caso desde la perspectiva en la cual no podemos olvidar que estamos para educar médicos, para formar profesionales de la salud, que es nuestra razón de ser. Cada una de nuestras instituciones con una filosofía básica, con una filosofía fundamental a la que debemos ser, con la que debemos ser congruentes y a la que debemos ser fiel, pero tenemos ese factor común, ese denominador común que cuando estábamos en las clases de educación primaria nos enseñaban cuando manejábamos los famosos quebrados o fracciones, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa idea, eh, necesitamos ahora trasladarnos a un lenguaje o a una forma de ver las cosas que nos permita, que, que nos permita poder pues poner sobre la mesa algunos conceptos fundamentales. Tengo entendido que al final habrá una sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, si hubiera alguna cosa muy relevante durante la presentación, les agradecería indicárnoslo por medio levantando la mano a alguno de ustedes o a través del icono de Zoom que existe para ese respecto. Por otro lado, cuando hablamos de la Facultad de Medicina a lo largo de esta presentación, asumo que esta universidad está armonizada, está articulada, está alineada también con la filosofía de una universidad generalmente. Generalmente las escuelas de medicina somos partes de una universidad y como tales también tenemos que ser congruentes con esa filosofía. La filosofía de la universidad, pero la filosofía que tenemos en educación médica, respetando las autonomías debidas de las instituciones y de las áreas, ¿no? Pero no podemos prescindir de ese contexto. Y al hablar de escuela de medicina, pues hablo de algo alineado en ese sentido. Y por otro lado, les pido no asustarnos con el lenguaje, porque en algunas ocasiones me ha tocado estar presente en pláticas en donde al hablar de eficiencia, al hablar de recursos, al hablar de finanzas, eh, pues se tiene que hablar en el lenguaje universal de las finanzas. Claro, entendiendo el contexto en el cual estamos. Y por eso quisiera empezar con la siguiente diapositiva, si son tan amables, ¿verdad? Eh, que básicamente lo que me presenta son una serie de preguntas en las cuales afirmo que hablar de gestión eficiente supone tener respuestas a preguntas detrás de nuestra mente que podamos compartir colegiadamente con el resto de la universidad y con el resto de los miembros de nuestro equipo de liderazgo en las facultades de medicina e incluso con los profesores, y me atrevería a decir, incluso con los alumnos, sobre cuál es la razón de ser de la universidad o de la facultad. Responder al para qué existo, poder tener claro todos hacia dónde vamos, tener claros los marcos operativos y normativos en los cuales nos movemos, tener claro las necesidades operativas y de desarrollo, tener claro cómo expresamos las necesidades y de dónde conseguimos los recursos. También tener una visualización clara de cómo expresamos en lenguaje organizacional, en el lenguaje organizacional que usamos, apropiadamente lo que los recursos significan y lo que hacemos con ellos de una manera en la cual posteriormente estaremos afirmando si es eficiente o no. Para eso tenemos también mediciones. Y por otro lado, pudiera haber algunas recetas generales para adecuar a mi contexto específico
esfuerzos de eficiencia y optimización en la gestión. ¿Para qué? Para que exista el recurso que nos ayude a cumplir la misión de una manera apropiada, con calidad y con efectividad académica. Nuestra razón de ser juega un papel muy importante. Por eso al principio iniciaba diciendo que la razón de ser es la razón académica de nuestra facultad, en la formación de, de médicos, y a través de ellos la incidencia en el sector salud de nuestras poblaciones. La que sigue, por favor. Respondiendo la primera pregunta, ¿verdad? Recordemos nosotros, no sé si hayan visto ustedes la película de Alicia en el País de las Maravillas, o hayan leído el libro de Lewis Carroll. En una de las escenas de esa película aparece Alicia en un camino que se bifurca, ¿verdad? Y está perdida en ese mundo. Y aparece ese gato risueño, ese gato rizón, ese gato que ríe a carcajadas, que pretende ser gracioso pero sarcástico. Y le pregunta a Alicia que qué camino debe de seguir. Y el gato lo que le responde es: primero dime a dónde vas. Y eso es precisamente lo que quiero empezar a plantear ahorita, que el uso y disponibilidad de cualquier recurso de la facultad es para que nosotros hagamos realidad la razón de ser expresada en nuestra misión, en nuestros valores, en nuestros marcos normativos. Hay muchas maneras de llamarla. No nos vamos a meter en la discusión de que si se llama misión, se llama visión, lo que uno entiende por misión, otro lo puede entender por visión, se llama mandato social, se llama mandato axiológico, se llama fundamento normativo, etcétera. Pero esto sí supone un marco de valores y de normas claro, compartido y respetado. Si no tenemos claro esto, va a ser muy complicado decir que estamos utilizando bien los recursos. Simplemente la agenda de ustedes la usan bien, porque el tiempo de ustedes es un recurso, y es un recurso que tiene una expresión financiera. Y esa expresión financiera se llama sueldos, salarios, gastos de administración y gastos de gestión. Entonces, ¿estamos usando bien esos recursos? Pues la respuesta está en este marco normativo y en la búsqueda de la misión. Como también suponemos la existencia de una visión de futuro que indique cómo pretendo verme en cierta fecha y que describa los resultados esperados que estará dando la facultad en ese momento. ¿Sí? Son dos elementos muy simples: ¿para qué existo y hacia dónde voy? Pero que definitivamente, la siguiente, por favor, son importantes de tener claro. La visión es más concreta que la misión generalmente, porque expresa la forma en que la facultad espera verse en un plazo determinado. Sin embargo, en nuestro mundo actual esto requiere flexibilidad y la capacidad de hacer ajustes sobre la marcha según vaya siendo necesario. Les pongo el ejemplo de la pandemia. Estábamos acostumbrados a esquemas muy rígidos de visiones, de planes, de administraciones, de marcos operativos, de marcos programáticos, que, que nos hayan mandado súbitamente a una realidad virtual. En muchos lados nos costó mucho trabajo y fue un proceso demasiado complejo, precisamente por esa rigidez. Actualmente esa flexibilidad existe y son procesos que tienen que adaptarse reconociendo la realidad interna y el contexto en el cual la facultad se desenvuelve. La visión es conocida y es expresada en acciones y resultados a alcanzar. No son sueños guajiros, no son sueños eh, ideales, son situaciones de futuro que tienen una métrica específica y son situaciones de futuro
que son viables de alcanzar. Entonces tienen dos características, es factible y es retadora. Por lo tanto, de ella derivan iniciativas de desarrollo que al momento de programarse se hacen en el presupuesto de ingresos y de egresos. Y aquí es donde en determinado momento vamos a empezar a ver las palabras financieras expresadas. Una visión que no esté alineada a la misión y que no esté expresada en pesos y centavos, en ingresos y egresos, es algo que no vamos a alcanzar. O si lo vamos a alcanzar, es porque por inercia lo íbamos a lograr. Si queremos un desarrollo franco, ¿verdad? Debemos de saber administrar los recursos para dárselos a aquello a lo que creemos prioritario y más urgente. Adelante la siguiente, por favor. Todo esto tiene que entenderse en un contexto, y este contexto son los marcos legales, normativos, regulatorios, a los cuales estamos sujetos por parte de nuestra propia institución, pero también por las entidades de gobierno y las entidades con las cuales nos vinculamos. Algunas de las instituciones están fondeadas totalmente por gobierno y tienen leyes orgánicas y están creadas por decretos nacionales y tienen una rendición de cuentas que pudiera involucrar a estas instancias, ¿verdad? Otros pudieran ser universidades privadas que también tienen un marco normativo con los diversos niveles, pero la rendición de cuentas de resultados y de decir, sabes que estoy logrando la misión que tengo encomendada, se está dando al patronato o a quienes están apoyando a la universidad. Ojo, no estoy hablando de dueños, estoy hablando de quienes fondean, quienes son las fuentes de financiamiento. Si fuera una universidad con fines de lucro, esta universidad, pues obviamente estará respondiendo a los accionistas, ¿verdad? Pero la mayor parte de las universidades son sin fines de lucro y las escuelas de medicina generalmente son sin fines de lucro y responden a patronatos o a grupos de beneficencia en ese caso, ¿verdad? O a autoridades de gobierno o a a la junta de gobierno de las universidades. Sí, pues, estos marcos legales y regulatorios en sus diversos niveles están vinculados en el marco operativo que tiene que ver con políticas y procedimientos y criterios que usamos el día a día. Lo que nuestra razón de ser que expresamos en cómo queremos vernos, que respeta los marcos legales, normativos y regulatorios y los valores que tenemos se ven expresadas en el día a día, en el marco operativo que responde también a políticas y procedimientos que son usados como un acuerdo interno. Y aquí, obviamente, es donde aplicamos las necesidades operativas de toda la facultad. Sueldos, salarios, gastos de operación, gastos de viaje, gastos de investigación, eh, ustedes pónganle el nombre de la cuenta con la que más trabajen o con las cuentas que trabaje cada uno en su institución. Y eso conforme el presupuesto de egresos de la facultad. Si pudiéramos ver la que sigue, por favor. Y las necesidades operativas entonces las podemos clasificar de muchas formas, dependiendo de nuestras instituciones y de nuestro perfil de, 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 de misión, pero por lo general pueden administrarse a través de grandes cuentas, que son las que nosotros normalmente vemos. Nosotros no somos los contadores de la universidad. Nosotros vemos el agregado de muchas operaciones y muchas transacciones que se hicieron en mi facultad y que están clasificadas en grandes cuentas, bajo la forma, por ejemplo, de salarios,
sueldos, salarios del profesorado, del personal académico, administrativo. Puede haber la figura de honorarios, puede haber la figura de gratificaciones, puede haber muchos nombres, ¿verdad? Pero generalmente es el concepto de quienes son el equipo académico y el equipo administrativo que permite la operación de la facultad. Estos son gastos de nómina, pero también hay gastos de operación. Y aquí es donde caen, por ejemplo, algunos, aquí en México, un rubro importante para algunas universidades es el de campos clínicos. Para otras son los subsidios que se tienen que dar a los hospitales universitarios o a los hospitales con los que conforman nuestros campos clínicos. Y otros ligados, obviamente otros gastos ligados a la docencia, a la investigación, a la extensión, que irán siendo puestos en cuentas cada vez más precisas hasta llegar a un nivel de detalle que solo los contadores son los que se meten en ese mundo. Gastos de mantenimiento, gastos de reposición de equipo, de inversiones en infraestructura y en activo fijo. Y aquí ya empezamos a ver que hay gastos que son de operación para el día a día y hay gastos que son para mantenernos vivos con los recursos que necesitamos, que son los de mantenimiento y reposición de equipo. ¿Sí? Un equipo de laboratorio, les pongo un ejemplo, normalmente nos dura de 5 a 10 años, dependiendo del tipo de equipo, y después hay que cambiarlo. Y si el recambio tecnológico es muy rápido, pues hay que cambiarlo antes. Entonces, hay gastos de reposición de equipo de nuestro presupuesto operativo que debemos de tener presentes si queremos mantenernos vigentes en la tecnología de lo que estamos usando. Entonces, los ciclos y vida media de todos estos gastos tienen un horizonte de vida muy diferente. No es lo mismo reponer una laptop que reponer un secuenciador, un secuenciador genético. Sí, o sea, y por lo mismo los horizontes de depreciación que le llamamos, de pérdida de valor del equipo a lo largo del tiempo van a variar dependiendo de dos cosas, el monto de la inversión y la duración real del equipo, la duración estimada. Pero bueno, esos detalles normalmente nuestro equipo de administración los maneja con detalle, pero no debemos nosotros estar exentos de entenderlos para saber qué nos quieren decir. Y esto, junto con lo que necesito de infraestructura nueva, es lo que llamamos inversión de capital. En algunos lados les llaman CAPEX, en otros lados les llaman inversiones de capital, en otros lados les llaman proyectos de infraestructura, etcétera. Pero forman dos rubros diferentes: los gastos de operación del día a día y los gastos de inversión en el desarrollo. Y esto conforma el presupuesto de egresos. Primero tengo que ver los ingresos para luego ver los egresos y poder responder para saber si me alcanza la cobija o no me alcanza. ¿Sí? De alguna manera u otra, la cobija tiene un tamaño determinado. No es lo mismo tratar de dormir en cama con la cobija que compramos para cubrirnos en un invierno. En Sudamérica están ahorita en invierno, ¿verdad? Acá en el norte, en Norteamérica, sería contradictorio con el calores de 45 grados cubrirnos con una cobija, ¿verdad? Tiene un tamaño determinado. Generalmente nos alcanza. Pero ¿qué pasa si dormimos con el cobertor de un avión? Si dormimos con el cobertor de un avión, pues puede ser que se me destapen los pies o que no me alcance a tapar el cuello o que no me alcance a tapar los hombros si estoy acostado. Entonces tengo que ver cuál es el mejor acomodo para que esto se dé de una manera apropiada. Muy bien. La siguiente.
Y déjenme decirles que esto nos pasa tanto en casa como también en la casa, porque tenemos que tener un presupuesto en nuestras casas del cual no debemos salirnos. Y debemos saber que hay, por ejemplo, en casa rubros como alimentación, rubros como diversión, rubros como autos, rubros como gastos de educación de los hijos, etcétera. No me voy a meter a describir en orden, pero esto es algo que se vive cotidianamente. ¿Cómo expresamos esas necesidades y dónde conseguimos los recursos? Responder esto es ver las fuentes de las cuales nos financiamos y que van variando según la institución y según el país o región en la que estemos. Generalmente, ¿de dónde provienen nuestras asignaciones presupuestales? Provienen de gobiernos a niveles nacionales, a niveles de departamento o de estado o a niveles de localidades. Provienen de pagos hechos por alumnos que les llamamos cuotas, colegiaturas y otros ingresos, de actividades que realiza la misma universidad a través de servicios, de fondos de investigación, de donaciones, y podría seguir agregándole a la lista muchas fuentes de ingresos que existen para las universidades, pero que va a depender del contexto nacional en el cual nos encontremos y del tipo de institución que seamos. Las instituciones públicas no siempre tienen la misma flexibilidad para generar ingresos que las instituciones privadas. Y eso obviamente pues pudiera influir en los recursos disponibles. Y esto es lo que alimenta el presupuesto de ingresos. La siguiente, por favor. Eso, si lo expresamos en un lenguaje que en todas las instituciones hablemos, usamos lo que son los estados financieros. Y los estados financieros nos permiten ver de dónde viene el dinero y en qué lo gastamos. Y obviamente nos va a permitir ver cuánto nos queda. La resta de los egresos eh, a partir de los ingresos, pues nos permite llegar a un saldo, nos permite llegar a un remanente. Y ese remanente debe de existir. Si nosotros utilizamos esta información a lo largo del tiempo, podemos ver no solamente dónde estamos en este momento, sino podemos ver y comparar lo que planeamos, que se llama presupuesto, lo histórico, que son los resultados, los estados de resultados, el balance general y el flujo de efectivo, que lo hacemos en dos versiones, el anterior y el planeado. Y viene la situación actual, si estamos, por ejemplo, a mediados de año fiscal o de ciclo contable. ¿Sí? Entonces, podemos ver pasado, presente y futuro y compararnos para ver cómo van nuestras tendencias de eficiencia a lo largo del tiempo, viendo los estados financieros de años previos, cómo vamos en este momento, si vamos gastando lo que dijimos que íbamos a gastar de una manera eficiente y alineada con lo que habíamos planeado, y el futuro, si es viable o no, en base a la perspectiva que vemos al momento de elaborar el presupuesto. Y la eficiencia la fundamentamos en ciertas proporciones que en algunos lugares le llaman ratios, que es la palabra que se utiliza en inglés para estas proporciones financieras, ¿verdad? Esto de una manera muy simple. Aquí podríamos pasarnos horas, ¿verdad? Incluso semanas. Hay muchísima información sobre eso. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿cómo expresamos en lenguaje organizacional que usamos apropiadamente los recursos y lo hacemos eficientemente? La información histórica nos muestra cómo nos desempeñamos en el pasado para tomar decisiones a futuro a través de los presupuestos que elaboremos. Y siempre comparamos pasado, presente y futuro. Ese es un principio importante en el uso eficiente de los recursos. Si no tenemos una memoria histórica, no vamos a poder hacer las cosas bien. La que sigue. Los egresos siempre deben ser menores a los ingresos.
Por ello se toman acciones para tener ingresos mayores o para disminuir los egresos, pero siempre esto en el marco de la normatividad aplicable, de la misión, de la visión y compromisos que tenemos ante terceros. Porque muchas veces tenemos ya compromisos establecidos que debemos seguir honrando y que no podemos cancelar. Y no podemos dejar de cumplir con la expresión financiera de estos compromisos. La que sigue. Siempre deberá existir un remanente para inversiones futuras, un mínimo que debe quedar, vaya, al menos no perder dinero. Si somos instituciones sin fines de lucro, bueno, al menos debemos no perder dinero. Lo ideal es que quede un poquito para poder reponer una computadora, para poder reponer un secuenciador, para poder reponer las batas de los profesores, para poder reponer, etcétera. Una serie de cosas que existen y que debemos de seguir teniendo presentes. La que sigue. Y lo anterior se menciona, perdón, lo anterior se menciona porque al final de cuentas no se puede cumplir la misión si la facultad pierde dinero. Alguien tendrá que ponerlo si nuestra facultad pierde dinero. O nos subsidia la autoridad central de la universidad, o nos subsidia alguna fuente externa, o simplemente tenemos que dejar de hacer cosas y eventualmente dejar de existir. Sí, hay una expresión en inglés que escuché en alguna ocasión en una institución, en una institución gubernamental de allá, en una universidad de allá, una universidad pública, una land grant university, en donde decían ellos, no money, no mission, ¿verdad? O sea, sin dinero no alcanzamos la misión. Y bueno, pues eso es, desgraciadamente es una realidad, pero esto no quiere decir que el que quede remanente sea para negocio. Esto lo que quiere decir es que es para hacer y consolidar el esfuerzo de alcanzar la misión y la razón para la cual existimos. La siguiente. Entonces, si, tratando de cerrar un poquito con lo que hemos estado viendo, los estados financieros son básicamente tres los que vamos a estar viendo como información histórica. Todo eso ya pasó, todo eso ya es historia. Los estados de resultados, el balance y el flujo de efectivo. El primero nos muestra el desempeño de la facultad, nos dice si hubo remanentes o pérdidas, y a través de la comparación de los años previos muestran las tendencias de desempeño. Si yo veo que los gastos de administración se me están disparando año con año cada vez más, por arriba de los gastos de academia o de investigación, eso quiere decir que el overhead, la carga de indirectos sobre mi actividad primaria está siendo muy alta y eso no se considera eficiente en la educación. Si por el contrario vemos que se requiere poco gasto de administración y que está predominando el gasto en docencia, quiere decir que nuestra actividad con alumnos está creciendo. Si crecen los índices en investigación, pues quiere decir que estamos reforzando la actividad de investigación. El balance, por su parte, también ya se le llama estado de posición o situación financiera y muestra la solidez de la facultad. Básicamente muestra los activos y los pasivos, ¿sí? Aquí es donde se sacan las proporciones de deuda sobre los activos que tenemos. Si debo más de lo que valen mis activos, estoy quebrado, ¿sí? Y no me voy a meter en el detalle de cómo hacer estos análisis porque el tiempo no nos daría, pero básicamente nos dicen quiénes son cuáles son las actividades, las actividades
que son de corto y de largo plazo, y cuáles son las obligaciones de corto y largo plazo, y a quién pertenece el capital. O sea, y el capital en nuestro caso se expresa básicamente en los activos fijos que existen, las inversiones que tenemos en edificio, el equipamiento, etcétera. Entonces, ¿quién es el dueño de eso? Pues es la sociedad, es la comunidad, es quienes nos están apoyando. El flujo de efectivo muestra dónde y cuándo pero, y cuánto va a estar ingresando de dinero y nos permite ver si podemos enfrentar nuestros compromisos financieros con oportunidad. Yo creo que todos hemos oído hablar de instituciones que batallan para hacer los pagos. ¿Por qué? Porque el dinero no les llega a tiempo. Entonces, en ese sentido, es que es importante visualizar que vamos a poder enfrentar el pago al momento en el cual estaremos nosotros teniendo el compromiso de hacerlo. O sea, vamos a poder gastar en el estado de resultados para poder consolidar a la universidad expresado en el balance a través de un flujo oportuno de recursos que esté bien programado. Sí. Ahora, si saco proporciones, estas proporciones son de eficiencia. ¿Debo más de lo que puedo pagar? ¿Me voy a tardar en pagar demasiados días los compromisos que tengo? ¿O pago demasiado pronto? Porque también no es conveniente pagar demasiado pronto. Parte de las negociaciones de eficiencia es decir, bájame el precio si te pago con mayor rapidez. Sí. Y no estoy hablando aquí de sueldos y salarios, estoy hablando de otro tipo de proveedores. Pero esas ya son negociaciones de las áreas administrativas de la universidad. Entonces, todo esto visto en información a lo largo del tiempo es información histórica que nos ayuda, la siguiente, por favor, que nos ayuda a poder expresar el futuro en un presupuesto, que lo que nos dice es de dónde va a venir el dinero y en qué voy a gastar. Y muestra qué resultado, proyecto me dejará a la facultad y cómo me voy a desempeñar en términos financieros. Y muestra qué tan autosuficientes somos y la solidez de la facultad. Sabemos que dependemos de cuotas y colegiaturas o de asignaciones presupuestales de las entidades que nos fondean, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no tengamos solidez. Lo que quiere decir es que si tenemos un buen desempeño en el pasado, lo más seguro es que seguiremos consolidando y mejorando nuestra posición de crecimiento en el futuro. Y esa es la información proyectada. Son los mismos estados financieros los que solemos hacer, ¿verdad? En el presupuesto. La que sigue, por favor. El Entonces, lenguaje sí, me gustaría organizacional, que concretemos estamos ya con el tiempo sí, cumplido. sí, perfecto. Bueno, Gracias. rápidamente en lenguaje organizacional, eh, pongo ejemplos de razones financieras, están en la presentación, ustedes los pueden leer y los pueden consultar. Eh, Utilizamos el margen de remanentes brutos, el índice de liquidez, la razón de cobertura de intereses. La siguiente, por favor. Las razones de apalancamiento, la rotación de activo, márgenes de contribución, costos por alumno atendido, la que sigue. Y existen otros índices y proporciones académico-administrativas que ya no son tan financieras, pero que también pueden usarse aprovechando la información financiera. La tasa de graduación, que habla de eficiencia, la tasa de retención de estudiantes, sobre todo cuando desertan por motivos económicos, la relación estudiante-profesor, que también estamos aprovechando a nuestro profesorado, la eficiencia de asignación de recursos, ¿verdad? Que analice cómo los distribuimos. La que sigue, por favor. El índice de eficiencia docente, el índice de eficiencia de la gestión administrativa y la tasa de utilización de instalaciones, que lo habíamos hablado ya previamente. La que sigue, por favor. No hay modelos ni esquemas definitivos. La que sigue.
Estos deben desarrollarse por el decano y su equipo de liderazgo. La idea es simple. Hay que incrementar ingresos y disminuir egresos para generar remanentes, bajo la perspectiva que les he expresado. La que sigue. Para ello debe verse la facultad como un todo integrado que nos permita responder en nuestro quehacer a las tecnologías emergentes y que el desempeño financiero siga siendo apropiado. La que sigue, por favor. No debemos perder de vista la calidad académica ni la mejora continua. Esto es muy importante. La razón de ser es esa. Y cada idea o sugerencia de acción que se haga requiere de un proyecto bien pensado y evaluado previo a la implementación. O sea, lo que expresemos en presupuesto debe estar bien planeado y amarrado con todo lo demás. Adelante, la que sigue. Se pueden hacer algunas acciones específicas que no las voy a leer. Aquí están en la presentación que me imagino ya tienen disponible ustedes. La que sigue. Y algunas acciones para reducir egresos. Son solo ideas. Hay muchas otras cosas más y la creatividad es lo que es el límite. La que sigue. Y en resumen, solo 7 ideas muy rápidas. El uso eficiente de los recursos de la facultad solo puede entenderse a la luz de la misión, de la visión, del marco normativo y su plan de desarrollo. La siguiente. Cada facultad tiene sus particularidades, por lo que es útil, por lo que es útil para una, no necesariamente lo es para otra. La que sigue. Se utilizan estados financieros como herramienta de comunicación de desempeño de la facultad e igualmente sirven para evaluarlos. Y eso es no solo dentro de la universidad, sino con otras instituciones. La facultad no puede ser deficitaria, debe de generar remanentes. La que sigue. Debe de haber apertura a la innovación y al uso de nuevas tecnologías y metodologías académico-administrativas. Tenemos que entrar en transformaciones digitales severas en este campo. Y debe haber un apropiado control y seguimiento en la rendición de cuentas. Si no damos cuentas, no vamos a llegar a buen puerto. Y recordar que lo financiero está al servicio de lo académico, le permite viabilidad, y lo académico es la razón de ser, no lo financiero. Creo que esta es la última, si mal no recuerdo. Muchísimas gracias. Si hubiera preguntas, con mucho gusto las respondemos. Muchísimas gracias, doctor García Luna. Yo me siento apenado de haber tenido que hacerle notar el tiempo, pero es mi responsabilidad el día de hoy. Si No, hubieran, muy bien. por favor, si hubieran preguntas, por favor, de los líderes participantes, estamos todavía con algunos minutos para ello. Hay una pregunta del doctor Jorge García en el chat que dice, en términos de inversión, ¿qué áreas de nuestra infraestructura deberían ser prioritarias para maximizar la eficiencia operativa en el contexto actual? En el contexto actual, las áreas de inversión fundamentales siguen siendo profesorado, ¿sí? Eh, porque el profesorado, ya sea dedicado a docencia, investigación o extensión, juega un rol clave en el logro de la razón de ser de la universidad. Pero si dejamos a un lado el profesorado que cae en áreas de operación y nos vamos a lo que la pregunta directa dice de infraestructura, son dos rubros especialmente importantes: infraestructura en laboratorios y campo clínico. Serían las dos áreas en donde más deberíamos estar nosotros poniendo atención en este momento. El campo clínico muchas veces lo entendemos como subsidio, que en realidad no es un subsidio, ¿sí? Es un beneficio para el hospital. Y obviamente representa un gasto para la universidad, pero representa un gasto para el hospital también. Ambos ponen en ese sentido. Y el campo clínico debe ser un campo óptimo, con profesorados de un perfil apropiado, que esos generalmente salen de los hospitales.
pero la universidad tiene que entrenarlos de la manera apropiada para que sean profesores con el marco y la filosofía de la universidad. Entonces, laboratorios, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, simulación, el uso de los diferentes tipos de realidad y de presencialidad juegan un rol muy importante en la infraestructura con la que debemos contar. No perder de vista las transformaciones que estamos teniendo, ¿sí? Y la introducción de las tecnologías emergentes en la pedagogía. Eso juega un papel muy importante, porque el laboratorio es el concepto de laboratorio tradicional que tenemos, pero también es el concepto del nuevo laboratorio, ¿verdad? En el cual la presencialidad y la realidad virtual, aumentada, etcétera, juegan un rol importante en cómo se va a desempeñar la educación médica ahorita y en el futuro, y la efectividad con la que estaremos haciendo todo esto. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Gracias. El doctor Calderón, Walter ha pedido la palabra. Concreto, por favor, doctor Calderón. Doctor Walter, usted tiene algún problema con su micrófono. ¿Algún otro colega que tenga... Acá también hay otra pregunta en el chat. Dice, ¿cuál sería la estrategia más adecuada para integrar a todo el equipo en el uso óptimo del presupuesto? No hay una estrategia que sea infalible, ¿sí? Les pongo un ejemplo. ¿Cuál es la mejor estrategia para que mi esposa se apegue al presupuesto que tenemos en la casa? ¿Verdad? Cada uno de nosotros se va a reír y va a decir, está por verse. Y la misma respuesta pudiera darnos cualquiera de las doctoras que pudiera estar presente diciendo, está por verse si mi esposo se apega y puede bajarle a las cervezas o no, ¿verdad? Entonces, yo aquí creo que es ir creando una cultura de calidad, ir creando una cultura de mejora continua en donde la eficiencia es uno de los componentes. ¿Sí? La eficiencia expresa finalmente la conciencia de cómo debemos usar los recursos. Y los recursos responden a dos prioridades, las prioridades operativas y las prioridades estratégicas o de proyectos de desarrollo. Espero haber respondido la respuesta. Y esto requiere mucha educación y formación de nuestros colegas en el sentido del uso del presupuesto, uso y elaboración del presupuesto. Excelente. El doctor Pablo, por favor, ¿lo escuchamos? Doctor García, muy buena su recorrido que nos ha hecho, en especial cuando le exige a su esposa que le prepare el presupuesto, ¿está bien? Pero dígame una cosa, eh, en cuanto al liderazgo que manejan las instituciones, ¿cuánto invierte usted en eso? Porque es importantísimo que la gente que dirige las instituciones tenga muy claro los objetivos, como lo señalaba, pero eso cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, y generalmente no se le pone cuidado al asunto. ¿Qué experiencias ha tenido usted en eso? Es muy buena pregunta la que hace, doctor. El liderazgo es una de las piedras angulares de todo este esfuerzo. Vamos a hacer un uso eficiente de los recursos y vamos a poder elaborar presupuestos apropiados y apegarnos a estos presupuestos si contamos con líderes, y hablo de equipo de liderazgo, ya no hablo de un solo líder. Si contamos con un equipo de liderazgo que tenga la educación, la formación necesaria y la visión necesaria para entender su institución, para entender el entorno
y para entender las tendencias. Si esto no existe, cualquier camino que tomemos va a ser un camino con probabilidad de un cambio súbito, y eso vuelve ineficiente el presupuesto. Entonces, el elemento de capacitación de liderazgo juega un papel muy importante. Y hablo de capacitación también porque como médicos no llegamos a una facultad de medicina sabiendo interpretar estados financieros y sabiendo hacer presupuestos. No, tenemos que capacitarnos, tenemos que formarnos, ¿verdad? Y reconocer, tener la humildad de reconocer que de esto necesitamos consolidarnos. Y por otro lado, que los periodos de ejercicio de liderazgo dentro de los equipos den el tiempo suficiente para poder, para poder dar los resultados, ¿verdad? Generalmente cuando se elige a un director de una facultad se presenta un plan y ese plan debió haber sido hecho en base a las necesidades detectadas y en base a las expectativas futuras. Eh, lo ideal es que tengan tiempo para las transformaciones fundamentales que requiere la implementación de ese plan y que tengan la influencia, un liderazgo real y el conocimiento para poder lograr. Muchas gracias, doctor García. Una última pregunta del doctor Walter Calderón, que intentó hacerla, pero tiene problemas con su micrófono, lo ha hecho en el chat. Le pide al doctor García lo siguiente. El doctor García nos ha sugerido que siempre trabajemos para dejar un remanente, es decir, que los gastos siempre estén por debajo de los ingresos. Sin embargo, menciona el doctor Calderón que en las entidades públicas, si es que uno no ejecuta todo el presupuesto, al año siguiente te lo reducen. Entonces, ¿cómo hacer para conciliar esta tensión? Gracias. Sí, sí, yo hablé de que siempre debíamos dejar un remanente, sí, pero también afirmé que al menos ese debía ser 0, no podía ser -1, sí. Entonces creo que en la pregunta está la respuesta. Sí, en perfiles de este tipo de instituciones, pues hay que hacer uso de los recursos, esa es la eficiencia. ¿Sí? Pero ser conscientes que existe la flexibilidad, ahí sí existe más flexibilidad de poder redireccionar recursos, ¿verdad? Hacia otro tipo de gastos dentro de los que tenemos permitidos como institución, porque también hay ciertos límites. No puedes pasar de esta cuenta a otra y no puedes pasar de aquí para allá y no puedes tomar de sueldos para pagar operación y no puedes, cosas así. Entonces, dentro de los límites que nuestra normativa y nuestras políticas y procedimientos establecen, por eso hablé de eso, ¿sí? Podemos nosotros tomar de un cantarito en donde tenemos un montoncito de monedas y pasarlo a otro cantarito que nos permita que quepan las monedas y poder así estar optimizando los recursos que tengamos, pero siempre apegados al marco normativo. Queda muy claro, doctor García Luna. Muchísimas gracias a nombre de FEPAFEM y del selecto auditorio que nos acompaña a la presentación brillante del doctor García Luna.